¿qué tal, amiguitos de cuarto grado? Ya estamos aquí, ¿verdad? Después de una semana de exámenes, ¿verdad? Que creo que todos salieron bien, ¿verdad? Porque están viendo los videos del maestro Cepillín, bueno, del maestro payaso, ¿verdad? Bueno, pero en este día estamos muy contentos por varias cosas, ¿verdad? Primero, porque ayer, ¿verdad? Fue el Día de la Mujer, ¿verdad? Que se recuerda a las mujeres que son bien luchadoras, bien buenas las mujeres, ¿verdad? Porque ellas, gracias a ellas, ¿verdad? Nosotros que nos dan de comer, que nos atienden, ¿verdad? En la casa, nos hacen la comida bien sabrosa a todos los niños, ¿verdad? Y entonces, pues ellas se merecen un aplauso, ¿verdad? Un aplauso por esas mujeres luchadoras, ¿verdad? Pero también, ¿qué creen? También estamos un poquito tristes porque se murió ya nuestro amigo Cepillín, que ya se encuentra ya con Diosito. Sí, y le deseamos entonces a Cepillín, ¿verdad? Que le vaya bien allá donde está el otro mundo, que dicen que hay, y que decirles que lo seguimos recordando, ¿verdad? Si no, pregúntenle a su mamá, a su papá, si conocieron a Cepillín, les van a decir que sí, ¿verdad? El payasito de la tele, ¿verdad? Bueno, entonces, pues vamos a recordarlo a él por sus chistes, ¿verdad? Tan bonitos y por divertirnos por mucho tiempo. Y el día de hoy, ¿qué creen? Vamos a ver las enciclopedias, el tema de español en lenguaje y comunicación. Claro que sí. Vamos a ver un tema bien, pero bien interesante, que son las enciclopedias. Ustedes van a decir, ¿y qué es eso de enciclopedias? Me suena como a Cíclope, ese monstruo que tenía un ojo. No, eso no es otro, ¿verdad? Enciclopedia son un conjunto de libros, conocimientos, ¿verdad? Incluso esos libros, enciclopedias, los han enumerado en 1, en 2 tomos, 3 tomos. No, dice tomo, no, tomo, 3 tomos, 4 tomos. Se dice tomos porque están separados, amigo. 1 tomo, 2 tomos, 3 tomos. Bueno, hay de 10, de 4, de 5, de 6, de 7, machete, 8, Pinocho, 9, nieve, 10 otra vez, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, y hay de muchos tomos los libros. ¿Por qué? Porque las enciclopedias se separan así en tomos. ¿Por qué? ¿Qué contienen las enciclopedias? Bueno, las enciclopedias contienen información interesante, información científica, claro, de conocimientos del hombre, del ser humano, donde ellos han escrito en esos libros muchos, pero muchos temas. ¿Cómo cuáles temas van a decir? Pues después hablar de la selva, de los ríos, de los desiertos, de los animales, que los murciélagos, que los mamíferos, que el ciclo del agua, que el ciclo del carbón, que de los sólidos, de los líquidos, de los gaseosos, que y en sí de los medicamentos, medicinas, animales en extinción, de dinosaurios, en fin, una gran gama de conocimientos que se encuentran en las enciclopedias. Por eso es que están enumerados así en tomos 1, 2, 3, 4, 5 y así, porque son muchos los conocimientos. Entonces, por eso es lo que vamos a ver hoy, las enciclopedias, ¿verdad? ¿Para qué sirven y en qué nos van a ayudar? ¿Sí? Así que ¡empecemos! Buenos amiguitos, aquí estamos ya en su libro. Ya hoy entramos al bloque número 4. Claro que sí, en todas las materias ya
entramos en el número 4. Entonces, nuestra práctica social del lenguaje se llama social porque pues se supone que todos lo tienen que ver, ¿verdad? Bueno, escribir notas enciclopédicas para su consulta. Las enciclopedias, seguramente tú en tu casita tienes alguna enciclopedia por ahí, ¿verdad? Las enciclopedias guardan información. Como dice aquí, mira, el propósito de esta práctica social del lenguaje es que escribas notas enciclopédicas para integrarlas en un volumen que incorporarás a la biblioteca del salón. Quiere decir que lo vas a escribir algo, ¿verdad? Alguna información y se va a quedar en la biblioteca, dice, pero pues ahorita cuando, ¿verdad? No hay biblioteca, no hay salón, no hay escuela. Bueno, pues cuando regresemos a lo mejor lo llevamos, ¿verdad? Bueno, por ahí lo vas a guardar entonces lo que hagas. Pero, a ver, entonces, miren nada más, aquí vemos algunos libritos, unas partes de enciclopedias, que es la información que estamos buscando. Vean, a ver, dice, organicen una lluvia de ideas respondiendo las siguientes preguntas. Bueno, vamos a hacer entre nosotros una lluvia de ideas, ¿sí? A ver, con una lluvia, a ver, entre todos, aunque aquí no me van a poder contestar, ¿verdad? Porque no se puede, aquí una lluvia de ideas, eso se puede en el salón nada más. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué tipo de información contiene una enciclopedia? Esa es la pregunta número 1 que tú vas a anotar en tu cuaderno. A ver, ¿y cómo van a contestar? Va a decir, bueno, con una lluvia de ideas. ¿Cuál lluvia de ideas? Ahí te va la lluvia de ideas. Entonces, a ver, dice, ¿qué tipo de información contiene una enciclopedia? ¿Qué vas a contestar aquí? A ver, anótale. Vas a contestar que las enciclopedias contienen conocimientos, un conjunto. ¿Por qué conjunto? Porque son muchos, ¿verdad? Un conjunto de conocimientos humanos, ¿verdad? Claro, no son extraterrestres, ¿verdad? Ni animales, son humanos. Entonces, las enciclopedias están organizados, ¿verdad? En volúmenes o tomos. También las enciclopedias contienen entonces información importante que nosotros podemos, ¿verdad? Que podemos reproducir en temas. O sea, son temas de muchos temas. Por ejemplo, hay temas del medio ambiente, de las selvas, el tema del desierto, el tema de los bosques, el tema de las mariposas, el tema de los animales, de los mamíferos, de los vertebrados, invertebrados, los arroyos, los ríos, los océanos, y hay un montón de información que contiene una enciclopedia, como dice ahí. Entonces así le van a poner qué información contienen las enciclopedias. Pues de todo tipo, conocimientos humanos. Entonces, fíjense bien, la información es información de muchos tipos de información y de todo. Son conocimientos científicos, información científica también. Le van a poner también que es información científica de los humanos, interesante, y temática. ¿Por qué temática? Porque los temas nosotros los podemos buscar, ¿verdad? Por medio de la A a la Z, por ejemplo. Si queremos buscar, por ejemplo, aves, vamos a buscarlo en la A, ¿verdad? Bueno, entonces, esos son la información que contienen las enciclopedias. Pregunta número 2. Estoy sacando lo más importante que te digo, ¿verdad? Que no vas a poner todo lo que yo te dije. Lo más importante. Número 2.
¿Cómo se localiza la información en una enciclopedia? Ah, ya sé, ya dijimos, pues todas las enciclopedias al inicio, ¿verdad? Ahí dice índice, ¿verdad? Así como aquí en este libro, luego dice índice. ¿Qué quiere decir el índice? El índice indica cuál es la información que hay. Viene por páginas, por ejemplo, también viene por tomos, como les decíamos, vienen separados de la A hasta la Z. Entonces así le van a poner cómo se localiza la información en una enciclopedia. Igual que en un libro, es por medio de el índice, en forma alfabética le pueden poner por temas también, en forma temática también se le llama. ¿Qué es eso de temática? Temática quiere decir que las enciclopedias traen temas o temática. Muchos le llaman temática o temas. Entonces, temática, ¿por qué? Porque puede ser el tema de las aves, de la A, en los dinosaurios, por ejemplo, en la D, en la E, por ejemplo, no sé, las estaciones del año, por ejemplo, podemos encontrar en la E, en la A, por ejemplo, las aves, en la B, por ejemplo, podemos ser los becerros, los burros, la V, ¿verdad? También los venados. Podemos encontrar por medio del alfabeto un montón de conocimientos humanos. En el número 2, así le van a contestar ahí en la pregunta número 2. Entonces, en el número 3, escriban en el número 3, ¿qué es una monografía? Monografía no va a decir, ¿qué es un mono? No va a decir, no, dice que una monografía, pues, ¿qué es un mono? No precisamente tiene que ser un mono la monografía, ¿verdad? La monografía, como ustedes saben. Entonces, eso es, la monografía es un conjunto de temas, de conocimientos. La monografía, como decíamos, no es un mono. Bueno, vamos a imaginarnos un mono que está buscando temas, ¿verdad? Un tema específico quiere decir un tema importante. Estudia con detalle un tema en especial. Por ejemplo, si vamos a buscar de las aves, bueno, entonces los conocimientos, si vamos a hablar de las aves, tiene que ser de las aves, cómo viven, cómo crían a sus hijos, por ejemplo, cómo se reproducen, cómo viven, los tipos de aves que hay. Entonces, todo lo relacionado con las aves. Entonces, las monografías son los que estudian el conjunto de conocimientos o temas específicos, ¿verdad? Abordan temas importantes. La monografía, entonces, es un monito, ¿no es cierto? Es un tema que el monito, ¿verdad?, estudia. Las monografías son temas importantes, le van a poner por ahí, que son temas específicos, estudio detallado, detallado quiere decir poco a poquito de todo. Si vamos a hablar, por ejemplo, de los dinosaurios, hay que hablar mucho y mucho de los dinosaurios, los tipos de dinosaurios, cómo se reproducen, cómo eran, entonces cómo se clasifican, o sea, cómo se separa uno de otro. Entonces, esos son los estudios detallados que tiene una monografía. La monografía son estudios detallados de algunos temas. Número 4, ¿cuáles son sus características? O sea, de la monografía. Bueno, la monografía, como decíamos, que son temas detallados, como decía ahí, características, temas detallados, tema de un solo tipo puede ser, por ejemplo, no vamos a hablar de las aves y vamos a meter los dinosaurios, no, si vamos a hablar de las aves, pues todo sería de ave,
un estudio detallado, por eso quiere decir que de algo importante, sin salirnos. Entonces sería una característica de las monografías que estudian temas de un solo tipo y detallados, científicos también, porque no son chismes, ¿verdad? Son algo muy importante de los científicos. Número 5 dice: ¿has leído alguna revista de divulgación científica? Miren, las enciclopedias son científicas. También la monografía es científica. También hay revistas, por ejemplo, aquí de divulgación científica, también hay revistas científicas. Entonces, pueden ser, ustedes te pongan, ¿qué le van a poner? Es que sí. ¿Cuáles? Pues pueden ser revistas, por ejemplo, revistas y pueden ser libros también, son libros, alguna revista de divulgación científica. Bueno, revistas, por ejemplo, hay revistas de animales, ¿sí? Hay revistas de animales, hay revistas de peces, hay revistas de volcanes. Yo he leído revistas, por ejemplo, donde hay los puentes, por ejemplo, de los egipcios, hay revistas de puros dinosaurios, por ejemplo, también. Entonces, aquí pregunta: ¿has leído alguna revista de divulgación científica? ¿Sí que le van a poner? ¡Sí! ¿Cuál? Ahí puede ser, no sé cuál es la tú has leído, pero yo he leído revistas de animales, por ejemplo. Hay revistas de los egipcios, yo he leído revistas de las mariposas, hay revistas que hemos leído en el libro, por ejemplo, y en el rincón de lecturas, cuando ustedes estuvieron con la maestra Rosa, ¿verdad? También leyeron algunas revistas que hay ahí, hay un montón, hay revistas de poemas, incluso de poesía, de cuentos también, ¿sí? De todo hay. Bueno, entonces vamos a continuar. De acuerdo con las características de este tipo de textos, comenten cuáles son sus libros que contienen textos expositivos y por qué consideran así. Bueno, niños, a ver, ¿cuáles son los textos expositivos? Su nombre lo dice, textos. La palabra texto quiere decir textos, libros que traen letras. Letras. Textos son letras. Ahora, expositivos. La palabra expositivo quiere decir que se expone. ¿Qué es eso de exponer? Expone. No, que así que expone que una gallina, no. Sí, bueno, algo parecido, ¿verdad? Que algo que se expone es algo que se enseña. Por ejemplo, la gallina cuando pone su huevo y se levanta, lo expone. ¿Qué quiere decir lo expone? Quiere decir que lo enseña. Mira, ahí está el huevito, ¿verdad? Entonces, los textos, hay revistas, por ejemplo, las enciclopedias, todas las enciclopedias traen textos expositivos. ¿Y cuáles son los textos? Los que traen letras y que se exponen. Entonces, expone quiere decir que se ven, que se dejan oír, que se dejan sentir. Entonces, un texto expositivo es aquel que se va a exponer, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden pasar y pueden exponer, pueden decir lo que saben acerca de ese tema. Por ejemplo, por ahí alguien habló de las mariposas, por ejemplo. Ella lo leyó, él lo leyó, y
me mandó un video donde hablando de las mariposas, ese tema que ella expuso. Entonces la palabra expuso quiere decir que lo dio a conocer, o sea, lo enseñó. La palabra exponer quiere decir enseñar, ¿sí? Enseñar. Quiere exponer, quiere decir ver, enseñar, ver o dar a conocer, entonces quiere decir que esos temas no es para guardárnoslos, es para que lo enseñemos, lo expongamos, puede decir, entonces exponer es como la gallina, dejarlo ver. Entonces, si nosotros leemos algo de los dinosaurios, por ejemplo, eso se puede exponer. ¿Qué exponer? Dejarlo ver. ¿Y cómo lo vamos a exponer? Bueno, lo vamos a exponer con palabras, con dibujos, o también se le llaman ilustraciones a los dibujos. Ilustraciones son dibujos. Ilustraciones. A la hora de estar exponiendo nuestro tema, podemos poner un dibujito que se le llaman ilustraciones. También podemos poner palabras importantes, o sea, palabras que sean, ¿verdad?, buscadas por ustedes. Entonces, también podemos hacer resúmenes. Resumen se hace a base también de palabras importantes, ¿verdad? Entonces, podemos subrayar en palabras. Entonces, podemos hacer también un esquema. ¿Qué es eso, maestro, de esquema? Esquema quiere decir que nosotros podemos poner palabras, por ejemplo, en donde podemos relacionarlo por medio de un cuadro sinóptico o por medio de un esquema. Por ejemplo, miren, nosotros podemos, por ejemplo, aquí en blanco, por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, vamos a hablar de las mariposas, le ponemos mariposas, ¿verdad? Entonces, ya es el tema es las mariposas, y de ahí ponemos una rayita para acá, otra para acá, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos también hacer nuestro cuadro, y luego vienen los subtítulos de las mariposas, donde podemos nosotros también apoyarnos para que este tema salga bien, ¿verdad? Bueno, eso ahorita lo vamos a ver más adelantito. Bueno, entonces, dice aquí que vamos a formar equipos, pero como no estamos en la escuela, pues no lo vamos a hacer. Dice, van a trabajar unos con historia, dice, otros con ciencias, otros con geografía, otros con formación cívica. Bueno, sí lo vamos a hacer, pero cada quien va a escoger, a ver, ya sea un texto de historia, uno de ciencias, uno de geografía y uno de formación. Así que vayan escogiendo cuál les gusta más. A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué es lo que van a hacer? Revisen el libro de asignatura que les tocó. Bueno, a ver, ¿cuál te gustó a ti? Por ejemplo, a mí me gusta la historia, entonces le voy a poner yo de historia. Pues cogí un tema de historia, pero a ustedes a lo mejor les gustó ciencias. Bueno, entonces le van a poner ahí, ¿cuál? De ciencias. Otros, no, que a mí me gustó de geografía. Bueno, de geografía. Otro que le gustó de formación cívica y ética. Bueno, de formación. Entonces, cada quien va a escoger un tema que a ustedes más les guste. Dice, para localizar textos expositivos. ¿Cuáles son? Recuerden que los textos expositivos son aquellos que se exponen, que se enseñan. Entonces ustedes van a enseñar
un tema, claro que sí, van a enseñar un tema y van a seleccionar con ayuda de su maestro, bueno, su mamá, en este caso su papá, un tema y un capítulo para trabajar. Anótenlo en su cuaderno. Entonces, paso número 1, tienen que buscar con qué van a trabajar. Yo con historia, por ejemplo. Ustedes a lo mejor con ciencias, no sé con cuál van a ocupar. Pero tienen que escoger uno. Entonces, a partir del título del tema, comenten de qué se tratan las páginas seleccionadas. Por ejemplo, a ver, vamos a empezar. Tú me vas a hablar acerca de algún tema. Por ejemplo, a mí me gustó hacer el ciclo del agua. Ok, el ciclo del agua. Bueno, una vez que yo ya tenga el ciclo del agua, entonces ustedes lo que van a hacer es decir, a partir del tema, ¿qué tema? Ciclo del agua. ¿De qué tratarán lo que yo voy a hablar? ¿De qué tratará? Entonces, la pregunta le van a poner aquí, ¿de qué tratará? ¿De qué tratan las páginas seleccionadas? ¿De qué tratan? Esta es la pregunta número... A ver, ¿en qué nos quedamos? La número 5 sería la número 6. Aquí, ustedes le van a poner número 6. ¿De qué tratan las páginas seleccionadas? Por ejemplo, a partir del título, por ejemplo, a mí, supongamos que me tocó el ciclo del agua. Bueno, tratan acerca del agua, acerca de la evaporación, de la condensación, acerca de la precipitación, a lo mejor, ¿verdad? Entonces todo eso lo voy a poner en esta pregunta que me están diciendo, que de qué trata el tema que me tocó a mí, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al título, sin leer todo, ya más o menos por el puro título, yo me doy cuenta qué es lo que voy a ver, de qué voy a hablar. Por ejemplo, ahora lean el texto completo, ahora sí van a leer, todos van a leer el texto, el tema que les tocó. No sé cuál, a lo mejor fue de historia, a lo mejor fue de formación cívica, a lo mejor fue de geografía, ¿verdad? O de ciencias. A ver, ¿cuál? Escojan un tema ustedes. ¿Cuál es? Primero el título, luego van a contestar la número 6. Luego dice, ahora lean, van a leer todo lo que les tocó y van a ver si es cierto que la predicción que ustedes dijeron, de qué trataba, sin leer. Antes tienen que hacer la pregunta número 6, ya después lo van a leer. Ahora sí dice, número 7, a ver, pregunta número 7, voy a borrar esto para que pueda poner yo mi título. Bueno, entonces, la número 6, van a contestar esto, ¿de qué se tratan las páginas seleccionadas? ¿Sí? Número 7, ¿cómo? A ver, anota esta pregunta en tu cuaderno. ¿Cómo descubrieron de que se trataba del tema? Bueno, yo cómo descubrí que era del agua. Por el título sabía que iba a hablar del agua, ¿verdad? Entonces ustedes también van a hacer lo mismo. Busquen de acuerdo al tema que les tocó, de lo que buscaron, van a contestar la número 7. Bueno, número 8. Identifiquen con su profesor y sus demás compañeros, por medio de una lluvia de ideas, dónde se pueden encontrar las fuentes de consulta sobre los temas de cada equipo. Es número 8, Número 8, les van a poner dónde se pueden encontrar las fuentes de consulta sobre los temas que cada equipo seleccionó. Así le van a poner. ¿Dónde?
Bueno, ahí le pueden poner dónde, pues puede ser de la enciclopedia, puede ser del libro de historia, del libro de geografía, puede ser de la enciclopedia, por ejemplo, en que tomo, por ejemplo, el tema que ustedes vieron, por ejemplo, yo del ciclo del agua, puedo decir que el ciclo del agua en la letra E, donde habla del agua, ¿sí? De los océanos, de los ríos, a lo mejor ahí en la enciclopedia, si no, una página de internet también, entonces póngale ahí, de una página de internet también, donde habla acerca del ciclo del agua, no sé, ustedes de cuál, no va a ser lo mismo, ¿verdad? Ustedes van a hablar de otro tema importante, entonces le van a poner fuente. ¿Qué es la palabra fuente? Ustedes van a decir, la fuente es donde hay mucha agua y cae. Bueno, es parecida, pero estoy hablando de fuente, pero de consulta. Fuente es como cuando una fuente tira agua, pero en lugar de tirar agua, tira muchos libros. Entonces se llama fuente. ¿De dónde voy a investigar? Quiere decir, la fuente, que quiere decir que hay muchos lugares, mucha agua, muchos lugares, muchos chorritos, ¿verdad? Podemos buscar en esos chorritos, es una fuente de consulta. Podemos buscar un libro, podemos buscar una revista, o podemos buscar en el internet, o en la televisión, en un libro de primaria, de secundaria, de preparatoria. Bueno, podemos buscar en muchos otros lados, ¿verdad? Se llama fuentes de consulta. Quiere decir lugares donde yo pueda encontrar esa información. Bueno, niños, dice número que sigue, comenten qué son y dónde se pueden consultar las fuentes informativas, revistas, enciclopedias y libros. Número 9, aquí sería la número 9, dice que dónde se pueden consultar las fuentes informativas como revistas. ¿De dónde hay revistas, enciclopedias y libros? A ver, ¿en dónde hay? Pues en las librerías. Pero eso va a pagar, ¿verdad? Pues también ¿verdad? Donde hay muchos libros, ¿verdad? La biblioteca, ¿verdad? Puede ser la biblioteca del municipio, puede ser la biblioteca de la escuela, de la comunidad, puede ser en el internet, en las revistas, en los libros de primaria. Así le van a poner en la número 9, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes donde hay revistas, enciclopedias y libros? Ya les dije, ¿dónde? ¿Verdad? Podemos encontrar esos libros. Localicen los libros o revistas que traten el tema que les tocó y rellénenlos al salón de clases. Compartan con su equipo los materiales que encontraron. Bueno, eso no lo vamos a hacer porque no estamos en la escuela. Elaboren un cuadro sinóptico del tema seleccionado. Para ello localicen las palabras clave. Ok, ¿cuáles son las palabras claves? Las palabras claves son las palabras más importantes de nuestro tema. En cada uno de los libros o revistas que consiguieron, ahí van a leerlos bien y vamos a subrayar las palabras claves. Entonces, vamos a hacer nosotros vamos a ver un cuadro sináptico. Entonces, ¿qué es eso, maestro? Un cuadro sináptico, ustedes ya lo han dicho. Ahorita les voy a decir cómo van a hacer ese cuadro sináptico. Así que está bien facilito y lo vamos a hacer uno, pero ustedes lo van a hacer diferente. Fíjate bien, un cuadro sináptico está bien facilito. Claro que sí. Mira, primero, para hacer el cuadro sinóptico, tú tienes que poner el tema que tú elegiste, no sé cuál, si fue de geografía, de historia, y cómo se llama el tema que escogiste. Por ejemplo, no sé, a lo mejor tú escogiste, por ejemplo, ya me gusta el ciclo del agua. Por ejemplo,
yo digo aquí, bueno, le voy a poner aquí ciclo del agua, ¿sí? Bueno, a ver, ya no escribe esta cosa. Ciclo. Entonces, nuestro tema principal, no le vas a poner el mismo, ¿sí? Tú a lo mejor le vas a poner otro ciclo del agua. Por ejemplo, tú a lo mejor le puedes poner, por ejemplo, los aztecas o los mexicas, o a lo mejor te gustó el tema de los mayas, le vas a poner los mayas, o a lo mejor te gustó un tema de las mariposas, por ejemplo, de las ballenas, de los tiburones, o de la selva, del desierto, un tema que tú buscaste en ciencias, o de las vacunas, vas a hablar, por ejemplo, puedes hablar de las vacunas, puedes hablar de las bacterias que vimos también. Bueno, entonces, después fíjate bien, aquí ponemos el tema que tú vas a escoger. A ver, el tema. Después vas a abrir una llave, se llaman llaves a estas porque separan al tema principal, que es este, de los subtemas. Bueno, una vez que ya, ¿de dónde vas a tener? Tú cuando leíste, subrayaste las palabras claves, así llaman, palabras claves. Y mis palabras claves fueron las siguientes. Ciclo del agua, por ejemplo, lo puedo poner aquí, un subtema. Ahora siguen los subtemas. Este es el tema y acá van a ser los subtemas. ¿Cuáles son los subtemas? Bueno, los subtemas son parte del tema, es como los hijitos, ¿verdad? Esta es la mamá, este es el tema principal, es la mamá, y acá van a ser los hijitos, ¿eh? Bueno, recuerden que cuando vimos el tema del ciclo del agua, empezamos con la evaporación. Entonces sería una ¿qué? Una palabra clave. La evaporación sería una palabra clave. Evaporación, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner evaporación. Yo no escribo muy rápido. Lo vamos a escribir nada más estos para que ustedes vean. Evaporación, por ejemplo. Vamos a escribir así, calmadito en su casita. Este sería el primer subtema. El segundo subtema, después vimos la condensación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La condensación, por ejemplo, vimos. Entonces este es un cuadro sinóptico. Condensación. ¿Qué? Condensación. Es que yo batallo para escribir aquí, ¿sí? Porque no es con lápiz, ¿verdad? Es acá con el mouse. Bueno, evaporación, condensación. Después, ¿qué vimos de la condensación? Precipitación. Tenemos la palabra precipitación. Precipitación, cuando cae el agua, ¿se acuerdan? Entonces, también vimos eso de la precipitación, cuando las gotitas se condensan y se caen. Después vimos, cuando ya caen, vimos la filtración, ¿se acuerdan? Filtración, la filtración de los subterráneos, cuando llegaban al subterráneo, por ejemplo, ¿verdad? También ahí vimos lo que es la filtración. Bueno, entonces, todo esto, por ejemplo, aquí, ahora vamos a hacer unas llavecitas más chiquititas todavía, ¿verdad? Unas llaves, cada condensación, una llave, precipitación, otra llave, y la filtración, otra llave. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, dice evaporación, tenemos que hablar aquí, vamos a poner algo de la evaporación, lo que sucede. Luego la condensación, aquí también escribimos qué es la condensación y cómo pasa. La precipitación igual, ¿verdad? La filtración también. Y ya sí, una vez que escriban todo esto,
ya casi terminamos nuestro cuadro sinóptico. Este es el cuadro sinóptico, este viene siendo el tema, el subtema, y vemos aquí, en esto va a ser la información. La información está en cada una de las rayitas, ahí. Bueno, y así terminamos nuestro cuadro sinóptico. Puede ser aquí que le pongamos aquí, por ejemplo, un dibujito, no sé, a lo mejor unas nubes, ¿verdad? Vemos la precipitación, la lluvia, por ejemplo, ¿verdad? La lluviecita de las nubes, está la precipitación, la evaporación, por ejemplo, un mar, un sol, por ejemplo, ¿verdad? Está la evaporación, se está evaporando el agua, se está evaporando el agua. Entonces, la precipitación, por ejemplo, los ríos, cuando llegan los ríos acá, la filtración abajo, las corrientes. Entonces, podemos poner por aquí las gotitas de agua, la condensación, cuando se junta una con otra, ¿verdad? Entonces, podemos poner muchos dibujos, se llaman ilustraciones. Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes, ¿verdad? Esto lo van a hacer se puede pegar en una hoja de esas grandes, ¿verdad? Hoja de bond se llama. Hacen esta y van a grabar ustedes su exposición. Claro que sí, algunos ya lo han hecho. Entonces, con mucho le vamos a pedir. Tienen una semana para hacerlo. Que van a buscar información, enciclopedias, en esas fuentes informativas y van a hacer todo esto, ¿verdad? Que estamos viendo. Entonces van a hacer una exposición, van a subrayar las palabras claves como la evaporación, condensación, precipitación, filtración, son las palabras claves, o también se le llaman subtemas aquí. Este es el tema, subtema, ilustraciones son los dibujos. Todo esto tiene que llevar su exposición, se llama esquema o también se le llama cuadro sinóptico. Y ustedes se van a grabar y van a en un pedacito, de 2 minutos y medio a 3 minutos, nada mucho, ¿verdad? Se lo van a aprender y lo van a exponer y me lo van a mandar, ¿sí? Bueno, esto es importante que ustedes lo manden porque se van a ganar un puntaje de su exposición. Exposición quiere decir enseñar lo que ustedes investigaron. Eso es lo que van a hacer en su exposición. ¿Sí? Adelante. Bueno, entonces esos se llaman textos enciclopédicos. ¿Por qué? Porque están sacados son de temas especiales de las enciclopedias, donde también, bueno, no precisamente debe ser sacado de una enciclopedia. Se llaman textos enciclopédicos, porque son textos que están, aparte de la enciclopedia, son textos de temas que se pueden exponer, o también se llaman temas expositivos o textos expositivos. Entonces, con ello podemos hacer una exposición con cuadros sinópticos o podemos hacer un resumen, también podemos hacer un resumen para hacer un cuadro sinóptico o un esquema, como a muchos le llaman también, esquema, ¿verdad? Porque va de arriba para abajo, muchos le llaman temas, ¿verdad? Bueno, entonces, así es como vamos a ver. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un texto enciclopédico. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, todo esto son textos enciclopédicos. Recuerden que la palabra texto quiere decir letras, palabras, ¿verdad? Escritos. Entonces la palabra texto es un escrito de un enciclopédico, quiere decir de temas especiales o científicos, enciclopédicos. Entonces ahorita vamos a ver temas enciclopédico, por ejemplo, este es un texto enciclopédico
ahorita lo van a ver ustedes. Dice, ciclones tropicales. Vean, los ciclones tropicales son las tormentas más violentas, ¿sí?, que se puede experimentar un marino. En aguas de las Antillas se denominan huracanes. Entonces, en este lugar que se llaman las Antillas, que son las islas, ¿recuerdan?, que están ahí en el Golfo de México, ahí le llaman huracanes, como nosotros, ¿verdad? En la India, en el este de la India y en Japón, allá, chinito, que le alos aquí al Japón, sí, en Japón se conocen con el nombre de tifones, así como tifoidea, ¿verdad? Tifón, como tiene tifoidea, tengo tifoidea, tifón, así le llaman allá los chinitos no, que le comen fruta, que le comen la luz. Entonces, ahí en China y en Japón, en Japón y en la India le llaman tifones. En el Océano Índico, en la bahía de Bengalas, le llaman ciclones. Allá en el Océano Índico le llaman ciclones. Cerca de las costas de Australia, allá por Australia, le llaman Willy. Me recuerda la película de Willy a la ballena, que decían, rescaten a Willy. Entonces, Willy le llaman al huracán, como que era Willy, la ballena que va brincando, rescaten a Willy. Los de allá en Australia, entonces le llaman Willy. ¿Se acuerdan que allá en Australia donde llegó Nemo, ¿verdad? Con Doris, ¿verdad? Ahí donde llegó el papá de Nemo, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahí le llaman Willy, rescaten a Willy. Bueno, allá en las Filipinas, donde Mario Pacquiao, allá donde vive Mario Pacquiao, el boxeador, ¿verdad? Allí le llaman Baguios, como si fueran vagos. Vagos, que andan de vago, nada más, así como yo. Vamos de vago, de vago. Bueno, entonces, a ver, técnicamente son todos los ciclones tropicales de América. Es normal referirnos a ellos con el nombre de huracanes. En la etapa más intensa del ciclón le llaman ciclones tropicales también. La palabra huracán, la palabra huracán se deriva de huracán, así dice. Antes no le decían huracán, le decían huracán. Dice, entonces, huracán, dios de las tormentas. Por eso le pusieron huracán, porque era el dios de las tormentas. Entonces, adorado por los indios ribereños del Mar Caribe y aplicado a los vientos tropicales de violencia catastrófica. Entonces, por eso las tormentas era el dios huracán. Huracán era el dios de las tormentas, eran violentos, catastróficos. Entonces esta palabra fue adoptada por los españoles cuando vinieron los españoles, ¿verdad? Que vino Hernán Cortés y todos ellos trajeron, y los portugueses también, los anglosajones. ¿Qué es eso, maestro? ¿Quiénes son los anglosajones? La palabra anglo viene de inglés. Anglosajón quiere decir que personas que hablan el inglés. Vienen de allá de Inglaterra. Los anglosajones adaptaron entonces como hurricane. Por eso cuando viene la feria, ¿verdad? Entonces vamos al huracán, vamos a subirnos al hurricane, ¿verdad? Hurricane quiere decir, así le llaman los hurricanes. Entonces los anglosajones, o sea, los ingleses, le llaman
hurricane, 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 hurricane. Entonces, también los franceses, François Mitterrand, les llaman huracán, huracán, así como sapo barragán, huracán. Bueno, entonces los ciclones del hemisferio norte se generan en los océanos Atlánticos y el Pacífico. Entonces quiere decir que los ciclones que están en el norte, acuérdense que la Tierra lo divide una línea que se llama Ecuador, de ahí para arriba es el hemisferio norte. Entonces los huracanes del hemisferio norte, la línea del Ecuador para arriba, dice que se forman o se generan en el océano Atlántico, ¿sí? Y Pacífico, y ahí esos dos se van para arriba, ¿verdad? Entonces, entre 5 y 15 grados de latitud, entonces los 5 y 15, ahí abajito de México, Centroamérica, por ahí. Entonces, y se desplazan hacia el oeste, norte, sur, este, oeste, se van del este al oeste, así como cuando viajó Cristóbal Colón hacia el oeste, ¿verdad? Entonces, dice, se desplazan hacia el oeste, se presentan durante la época cálida, cuando hace mucho calor, entonces vienen los huracanes. Si te preguntan, ¿cuándo se forman los huracanes? Cuando hace mucho calor, ¿verdad? Y entonces se presentan en época cálida, cuando las temperaturas del mar son de 26 grados centígrados. Entonces, y este es dice bien, un texto enciclopédico, lo que acabamos de leer es un texto enciclopédico. También se le llama texto científico. ¿Por qué se le llama científico? Porque dice cosas reales, dice cosas que son verdad, no dice chismes. Lo científico no dice chismes, dice algo real. Por ejemplo, aquí habla de los ciclones tropicales. Si tú fueras a exponer este tema, ¿sabes qué harían? Este sería el tema principal, le pondrían acá ciclones tropicales. Por ejemplo, aquí mira, en lo que vimos, por ejemplo, aquí en lugar de poner ciclo del agua, le vamos a poner ciclones tropicales. Luego abriríamos la llavecita y aquí en estas palabras clave, o también se le llaman subtemas, aquí pondríamos, por ejemplo, ¿cómo se le llama en cada país? Por ejemplo, en la India, por ejemplo, y en Japón, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? Otro, por ejemplo, aquí en América. Bueno, podemos hacer un montón de cosas aquí con lo de los huracanes. Este texto lo podemos convertir y pasar a un cuadro sinóptico, o también se le llama a un esquema. Ahora, ¿en qué fuente fue consultado esto? ¿En dónde está? Está, mira, se llama ciclones tropicales, huracanes, en HTTP. Aquí está en el internet la dirección en donde los pueden ustedes buscar. Aquí están muchos. Entonces, también en el internet, no más de buscarlo, hay que poner, como está aquí, las direcciones del internet para que uno sepa de dónde viene la información, o sea, la fuente se llama también. Un dato interesante: el vocabulario científico generalmente integra palabras latinas y griegas. A ver, por ejemplo, la palabra hurricán, por ejemplo, algunas palabras son en latín. Usted va a decir, ¿qué es eso, maestro? Latín es un lenguaje que se hablaba hace mucho tiempo. Y como ahora ya no se habla, bueno, el latín ahora lo ocupan para decir palabras
para palabras científicas. ¿Sí? En latín se derivan muchas palabras, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta lengua ahora se ocupa para los científicos. También las hay palabras griegas. ¿Cuáles son las griegas? Pues el griego, es la lengua que se habla allá en Grecia. Allá en Europa también las palabras griegas sirven para definir, ¿verdad?, algunas palabras, el significado de algunas palabras. Luego dice latín o del griego, así dicen las palabras, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, entonces se utiliza esta lengua para producir palabras científicas. Y algunos otros, por ejemplo, las bacterias en la leche, que se denomina pasteurización, por ejemplo, esta la palabra es por Louis Pasteur, porque Louis Pasteur fue el que descubrió esas bacterias. Entonces, por eso le pusieron pasteurización a la forma en que él, en honor a Louis Pasteur, este científico que descubrió esas bacterias y también descubrió cómo podemos, ¿verdad?, conservar los alimentos. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otros ejemplos, por ejemplo, las nubes. Ustedes pueden hablar de qué son las nubes, por ejemplo, los truenos, los relámpagos, saber de dónde viene sería un tema. Este es otro tema que ustedes también pueden utilizar para poder hacer su cuadro sinóptico. A ver, por ejemplo, dice, las nubes, fíjate, las nubes son masas de aire que contienen millones de gotitas de agua, ¿sí? Entonces dice, aquí está diciendo algo de las nubes, por ejemplo, son masas de aire que contienen millones de gotitas de agua, tienen formas diversas y se encuentran en diferentes alturas. Algunas pueden verse aquí están los cirros, que ya hablamos de los cirros, ¿verdad? Se encuentran a mucha altura y están formadas por diminutos cristales de hielo. Su existencia suele indicar proximidad de lluvia. Bueno, eso es sobre las nubes. Los cúmulos cirrus constituyen una señal del tiempo inestable. Cuando veamos nosotros así el cielo que está así como aborregado, el cirrus como está acá arriba también, quiere decir que va a ser frío o que va a llover. Bien, ya podemos aquí los cumulonimbus, así le llaman, cumulonimbus, a menudo traen tormentas de truenos, lluvias, nieves y granizo. Estos son los cumulonimbus, así como pan bimbo, cumulonimbus. Y también tenemos, también tenemos los cumulonimbus, los cúmulos aparecen en cielos soleados de verano, cuando lo vemos así, que está blanco, se llaman cumulus, sí, los cúmulos. Bueno, entonces, así es como podemos buscar nosotros, por ejemplo, los truenos, los relámpagos, calienta mucho el aire que atraviesa y se expande violentamente como una explosión y produce un trueno sueco. La explosión abajo de explicar las causas del relámpago. A ver, ¿por qué se producen los relámpagos? Dice, en el interior de los cumulonimbus, partículas de agua y hielo se desplazan en corrientes de aire ascendentes y descendentes. Como el agua y el hielo se frotan entre sí, se producen electricidad estática. Entonces, aquí van a encontrar la información de cómo se producen este es otro ejemplo de un texto enciclopédico o texto científico, porque nos habla científicamente acerca
de algo especial. Entonces, por eso es que son científicos, o sea, la ciencia que puede explicar, por ejemplo, los huracanes y los tornados. Aquí está la información. Entonces ustedes lo pueden leer, lo van a leer y pueden hacer sus cuadros sinópticos, el que ustedes quieran, de lo que ustedes quieran, o de lo que ustedes van a investigar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dice, aquí tenemos un ejemplo de lo que vas a hacer tú, por ejemplo, el cuadro sinóptico. Aquí va el tema, el subtema 1, subtema 2, así nos vamos. Es lo mismo que vimos acá, el que vimos aquí, este es lo mismo, es el tema, los subtemas y la información, que es la forma en que yo quiero que ustedes hagan este trabajo, este trabajo de investigación científica. Bueno, dice aquí que van a poner los títulos, los subtítulos, tiene que ir acompañado de fotografías, si es que las hay, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea que van a hacer ustedes. Van a hacer un cuadro sinóptico de un tema especial. Bueno, niños, ya casi terminamos. Dice que vamos a discutir, pero pues no estamos en la escuela. Y vamos a ver también, dice, ¿para qué sirven las gráficas, las ilustraciones y los esquemas de un texto? En un texto también puede ser gráficas. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que ustedes vieron así, por ejemplo, una gráfica donde vemos ahí, podemos ver cuál es más chico, más grande, por ejemplo? Aquí podemos ver que el número 1, el número 2, el número 10, el número 4. Esta es una gráfica. Esta puede ser que lleve gráficas para saber, por ejemplo, las nubes, por ejemplo, qué altura tienen, los cúmulos y todos esos que vimos allá. Pueden hacer ustedes una gráfica a lo mejor, ¿sí? Pueden poner, por ejemplo, aquí fotografías, ¿sí? Pueden poner entonces van a hacer ustedes, ¿verdad? Aquí se me pasaba que tienen que se puede hacer una gráfica si ustedes quieren. Pueden poner dibujos, recortes, pueden en la hoja grandota que van a hacer su cuadro sinóptico, ¿verdad? Entonces todo eso puede ser gráficas también, gráficas de barras, por ejemplo, títulos. Ese es el producto final que ustedes van a hacer, ¿sí? Y eso es lo que ustedes al final, ¿verdad?, se van a hacer en su exposición. Al final se van a grabar, ya que tengan todo, la hoja con dibujos, esquemas, con sus llaves, títulos, subtítulos, dibujitos, o también pueden ser algunas gráficas de barras. Entonces ustedes pueden también, ¿verdad?, hacer su exposición ya y grabarse, pero no lo van a hacer en un solo día, ¿sí? Lo pueden hacer hasta tienen toda la semana para hacerme esa exposición. Así que los espero hasta el viernes para que ustedes me puedan mandar esa exposición y enseñarla. Acuérdense que la exposición es exponer, es publicar, dar a conocer. Eso es la exposición. Por eso también se llaman temas expositivos. ¿Por qué se le llaman temas expositivos? Porque se pueden exponer, ¿verdad? O sea, se pueden enseñar, ¿verdad?, para todos los que quieran. Bueno, aquí vemos un niño, ¿verdad?, que está exponiendo ya su clase, ya tiene su hoja, ya le puso el título, sus llaves, sus subtítulos, la información, todo, y ya lo está exponiendo, se está grabando, se le va a mandar a su maestro, ¿verdad? Entonces vamos a recopilar esos datos y dice que lo que expongan se va a llevar a la biblioteca del salón. Bueno, pues sería cuando regresemos a clases, eso lo enrollan por ahí, lo van a guardar, ¿verdad? No me lo van a enviar, que yo lo voy a ver en el video, y
eso lo vamos a llevar a la escuela si es que regresamos, ¿sí? Cuando regresemos, vamos a llevarlo a la biblioteca del salón. Bueno, niños, y eso es todo. Y aquí terminamos. Y felicidades a todos que ya estuvieron aquí, ¿verdad? En este tema bien importante. Bueno, niños, pues no me queda más que felicitarlos a todos ustedes por este regreso a clases otra vez, después de mucho trabajo, muy intenso, ¿verdad? De los exámenes que salieron bien. Bueno, pues felicidades. Bueno, niños, entonces nos vemos hasta la próxima. Estuvo con ustedes el maestro Cepillón, porque Cepillín ya se nos fue. Y entonces, pues agradecemos a Cepillín también, porque si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Imitando a este gran ídolo. Bueno, niños, adiós y espero que le hayas entendido a la clase de hoy. Por eso es nada más una hoy, porque estuvo muy larga la clase, ¿verdad? Bueno, adiós y nos vemos hasta la próxima.